Cuando se habla de Corea del Sur, es común que vengan a la mente el brillo del K-pop, el éxito de sus películas alrededor del mundo y una economía que parece estar siempre en ascenso, ¿cierto? Pero, ¿y si te dijera que, detrás de esta fachada reluciente, existe una realidad sombría que pocos conocen? ¿Sabías que la pobreza sigue siendo un problema grave en el país? ¿Que los ancianos están entre los más afectados? ¿Has oído hablar de ancianas que recurren a la prostitución para sobrevivir? ¿O de un barrio marginal en la capital donde ocurren tragedias sin que los medios de comunicación les presten atención? Perturbador, ¿verdad? Entonces, prepárate. Hoy, Mundo Bello va a levantar el velo y exponer la verdad oculta detrás de la imagen perfecta de esta nación asiática. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Corea del Sur puede tener un territorio pequeño, pero su influencia en el mundo es inmensa. Situada en el sur de la península coreana, sirve de conexión entre Asia y Japón, estando bañada por el Mar del Este. Su territorio está marcado por contrastes, rascacielos futuristas comparten espacio con montañas que cubren gran parte del país, mientras el pasado y el presente coexisten en perfecta armonía. Seúl, la capital, refleja bien esta fusión. Templos históricos se encuentran junto a centros comerciales ultramodernos a orillas del río Han. Sus calles cuentan historias de superación y cambio, con mercados vibrantes repletos de cultura y sabores de la comida callejera coreana. Cerca de 70% del territorio es montañoso, y entre sus principales atractivos está el monte Ayasan, un volcán extinto ubicado en la isla de Jeju. Este santuario natural alberga playas deslumbrantes, campos floridos y cuevas de lava. Los ríos Nakdong y Han han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo agrícola y económico del país, que se convirtió en uno de los tigres asiáticos. El clima también transforma el paisaje a lo largo del año, desde los picos cubiertos de nieve en invierno hasta los cerezos en flor en primavera. Y aún está el Mar Amarillo, que, a pesar del nombre, no tiene ese color. Su tono característico proviene de los sedimentos transportados por los ríos chinos. Además de ser curioso, fue una ruta comercial importante y escenario de batallas históricas. Número 2. Historia. La historia de Corea del Sur está marcada por desafíos, superaciones y grandes transformaciones. Hoy conocida por su tecnología avanzada, rascacielos imponentes y cultura pop influyente, su trayectoria ha sido moldeada por momentos decisivos. A principios del siglo XX, entre los años de 1910 y 1945, el país estuvo bajo ocupación japonesa. Durante este periodo, fue tratado como una colonia, sus recursos fueron explotados y su cultura, reprimida. La población coreana fue obligada a adoptar la lengua y las costumbres japonesas, mientras muchos fueron sometidos a trabajos forzados. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, llegó la liberación, pero también la división de la península. La Guerra Fría resultó en la separación en dos territorios: al norte, un régimen comunista liderado por Kim Il-sung bajo influencia soviética; al sur, una república apoyada por los Estados Unidos. El conflicto pronto evolucionó hacia la Guerra de Corea, en 1950, un enfrentamiento brutal que terminó con un armisticio en 1953, pero nunca con un tratado de paz definitivo. Hasta hoy, la zona desmilitarizada corta la península, sirviendo como un símbolo de la tensión persistente entre ambos lados. En las décadas siguientes, el país pasó de ser una nación agrícola devastada a una de las economías que más crecen en el mundo. Este avance impresionante fue resultado de décadas de trabajo arduo y sacrificios, con inversiones masivas en educación, infraestructura y exportaciones durante el periodo de régimen militar, transformando a Corea del Sur en uno de los tigres asiáticos. Gigantes como Samsung y Hyundai se convirtieron en referencias globales. Pero a pesar del progreso, los desafíos permanecen. Detrás de la modernidad y el éxito, existe un lado menos hablado. Un lado oscuro, que conocerás ahora. Número 3. Desafíos demográficos. Al igual que muchas naciones, Corea del Sur enfrenta un rápido envejecimiento poblacional.
Con la expectativa de vida prevista para alcanzar los 90 años hasta el año 2030, el país ya está entre los más envejecidos del mundo. Sin embargo, el verdadero desafío no está en el aumento de la longevidad, que es un gran logro, sino en el hecho de que Corea del Sur posee la menor tasa de natalidad del planeta, creando un enorme desequilibrio demográfico. Desde el año 2015, el gobierno ha intentado revertir esta tendencia mediante incentivos financieros, ofreciendo subsidios para vivienda y beneficios a las familias con hijos. Sin embargo, los resultados hasta ahora han sido limitados. Con menos jóvenes para sostener una población envejecida, la presión sobre los sistemas de salud y pensiones aumenta y la economía corre el riesgo de desacelerarse. Este escenario desencadena un ciclo difícil de revertir. Pero, ¿por qué tantas personas evitan tener hijos? Las razones son complejas. Jornadas laborales extenuantes, salarios estancados y un alto costo de vida hacen que muchos jóvenes duden en formar una familia. Criar hijos en una sociedad altamente competitiva es un gran desafío. Además, las mujeres coreanas están redefiniendo sus prioridades y su visión sobre el futuro. Número 4. Machismo y violencia doméstica. En muchas culturas asiáticas, las mujeres han sido históricamente criadas para ser sumisas. Y, a pesar de los avances en diversas áreas, esta mentalidad aún persiste en muchos aspectos. Un ejemplo de esto puede verse en China, donde las mujeres solteras aún enfrentan estigmas y presiones sociales. Para que te hagas una idea, muchos padres anuncian a sus hijos, especialmente a sus hijas, en plazas públicas, como si fuera un mercado de matrimonios. Además, existen cursos que enseñan cómo debe comportarse una esposa, reforzando ideas anticuadas. Entre las enseñanzas más impactantes, hay incluso quienes dicen que, si el marido es violento, la esposa debe soportarlo en silencio y jamás pedir el divorcio. ¿Y en Corea del Sur? La realidad de las mujeres coreanas no es muy diferente. El machismo sigue siendo fuerte, y muchas enfrentan prejuicios en su día a día. Sin embargo, este escenario comienza a cambiar, y cada vez más mujeres están dejando de buscar parejas locales. Un reflejo de esto es el movimiento llamado 4B, que defiende los 4 no: no salir en citas, no tener relaciones íntimas, no casarse y no tener hijos. En los dramas de televisión, los hombres coreanos suelen ser retratados como románticos y atentos, pero, según muchas mujeres, la realidad es muy diferente. Una encuesta reciente reveló que cerca de 65% de las mujeres en el país no desean casarse ni tener hijos. ¿Uno de los principales motivos? El alto índice de violencia doméstica, que hace que el matrimonio, para muchas, sea un riesgo en lugar de un sueño. El machismo estructural está presente en todas las esferas de la sociedad. Para que te hagas una idea, un político de Seúl llegó a culpar a las mujeres por el aumento de los casos de suicidio masculino, argumentando que, al ingresar al mercado laboral, estarían quitando empleos a los hombres y alejándose del matrimonio. Ante este escenario, el interés por el matrimonio sigue en caída, la tasa de natalidad es cada vez menor y crece una generación desilusionada con la idea de formar una familia. Pero los desafíos no terminan aquí. Detrás de toda la tecnología y el brillo de la cultura pop, se esconde un problema aún más grave: la pobreza. Número 5. Parasite y Squid Game en la vida real. Detrás del brillo de la tecnología y el crecimiento económico de Corea del Sur, existe una realidad sombría que rara vez recibe atención. A pesar de ocupar la posición número 23 en el Índice de Desarrollo Humano de la Organización de las Naciones Unidas, por delante de países como Italia, Francia y España, más de 16% de la población surcoreana vive en la pobreza. ¿Has escuchado el dicho de que el arte imita la vida? En Corea del Sur, esta frase no podría ser más cierta. La desigualdad social quedó al descubierto en la película Parasite y en la serie Squid Game, que retratan el contraste brutal entre quienes lo tienen todo y quienes luchan por sobrevivir. En el caso de Parasite, uno de los principales símbolos de esta disparidad son los banhyeas, los famosos sótanos habitables.
Estas viviendas, una de las pocas opciones accesibles en Seúl, son ocupadas por jóvenes y personas de bajos ingresos. Los banhya surgieron en la década de 1970 como búnkeres, construidos en medio de las tensiones con Corea del Norte. Con la modernización de la capital, el gobierno permitió que estos espacios fueran utilizados como residencias para migrantes provenientes del interior. La vida en estos sótanos es extremadamente difícil, falta ventilación, hay problemas de drenaje, filtraciones, infestaciones de insectos y riesgo de enfermedades. Pero, debido al alto costo de los inmuebles en Seúl, todavía son la única alternativa para muchos. En el año 2022, esta desigualdad se hizo aún más evidente cuando las lluvias más intensas en más de un siglo golpearon la ciudad, inundando barrios enteros al sur del río Han. Muchas de estas viviendas quedaron sumergidas y, trágicamente, algunas familias no lograron escapar a tiempo. ¿Y lo más alarmante? Incluso en estas condiciones, hay quienes no pueden pagar ni siquiera por un banhya. Número 6. Barrios marginales. En algún momento, probablemente te has encontrado con imágenes de cerros repletos de casas dispersas en Internet. A primera vista, pueden recordar a las favelas de Brasil, hoy llamadas, en muchos casos, comunidades, que marcan el paisaje de las grandes ciudades. Estas áreas pueden parecer impactantes, pero son comunes en países en desarrollo, como Brasil o la famosa comuna de Medellín, en Colombia. Pero, ¿y cuando hablamos de barrios marginales en un país que posee la 14ª economía más grande del mundo? Puede parecer improbable, pero existen en Corea del Sur. La foto mostrada anteriormente era un ejemplo de ello, el barrio de Gamcheon. Este lugar comenzó a ser ocupado cuando el gobierno destinó la zona a refugiados de la guerra, quienes, sin otra alternativa, comenzaron a vivir en condiciones precarias en las laderas de la montaña. Con el tiempo, Gamcheon pasó por un proceso de revitalización, atrayendo a artistas que transformaron el barrio con colores vibrantes y obras esparcidas por las calles, convirtiéndolo en un punto turístico. Hoy, el barrio es famoso por sus casas coloridas, callejones estrechos y esculturas curiosas. Uno de los lugares más visitados es la estatua del Principito junto a un zorro, donde los turistas hacen fila para tomarse fotos. Pero, en el corazón de la capital, Seúl, existe un barrio marginal que no tuvo la misma suerte. Número 7. Lujo y miseria. Si estuviste conectado al mundo en el año 2012, probablemente escuchaste, e incluso intentaste algunos pasos, al ritmo de Gangnam Style, del rapero surcoreano PSY. El éxito viral puso los reflectores sobre Gangnam, uno de los barrios más sofisticados de Seúl. Este distrito representa el contraste entre dos realidades de Corea del Sur, por un lado, el progreso y la riqueza, por otro, la desigualdad que muchos prefieren ignorar. Sus calles siempre están concurridas, rodeadas de rascacielos lujosos, tiendas de marcas internacionales y bares exclusivos. Pero, con una corta caminata, el panorama cambia drásticamente. En pocos minutos, la ostentación da paso a una realidad muy diferente. Aunque menos de 5 kilómetros separan estos dos mundos, la distancia social entre ellos parece inmensurable. Detrás de muros y árboles que intentan ocultar su existencia, chozas improvisadas de metal, madera e incluso mantas sirven de vivienda para aquellos que quedaron al margen del crecimiento económico. Más de 2.000 personas viven en estas condiciones, una realidad difícil de aceptar cuando se compara con el lujo que domina el resto de la ciudad. Este asentamiento precario ocupa un área de 58.000 metros cuadrados, justo en el corazón de la región más exclusiva de Seúl. Número 8. Tragedias humanas con ancianos. Si la situación ya parece extrema, la realidad puede ser aún más dura. ¿Recuerdas el prejuicio que mencionamos? No solo proviene de la sociedad en general, sino que también afecta a los propios habitantes de estas comunidades. El peso psicológico de vivir al margen es algo que pocos pueden soportar. La presión por alcanzar el éxito en una Corea cada vez más moderna y globalizada ha convertido al país en el líder en suicidios entre las naciones desarrolladas. Cada año,
aproximadamente 30 personas por cada 100.000 habitantes se quitan la vida. Con una población de alrededor de 50 millones, esto significa que más de 14.000 vidas se pierden anualmente, una cifra que solo aumenta a medida que el ritmo frenético de la economía se acelera. ¿Lo más alarmante? Los ancianos son los más afectados por este escenario. En Seúl, se estima que más de 400 mujeres, con edades entre 50 y 70 años, deambulan diariamente por el parque Hongmyo vendiendo sus cuerpos como una forma de supervivencia. Para muchos, es una batalla desesperada. Y cuando ya no logran mantenerse o no ven otra salida, terminan sucumbiendo a la desesperación y quitándose la vida. Las nuevas generaciones no pueden costear el cuidado de sus padres y el gobierno tampoco ofrece suficiente apoyo. Sin acceso a seguro de desempleo, a un sistema de pensiones adecuado o a una asistencia médica eficiente, muchos ancianos llegan a la vejez sin ahorros, sin una jubilación que cubra sus gastos y sin el apoyo de la familia. Casi la mitad de la población anciana vive en la pobreza, y aproximadamente 70% de los jubilados reciben solo una fracción mínima del salario promedio. No existen estadísticas oficiales sobre el número de suicidios en los barrios marginales de Corea del Sur, pero considerando el historial de desalojos forzados y disputas por terrenos valorizados, especialmente en Seúl, el ambiente está marcado por tensiones y tragedias constantes. ¿Eso no es un escenario alarmante? ¿Ya conocías este otro lado de Corea del Sur? Cuéntanos cuál de estas realidades te sorprendió más. Si te gustan los contenidos que revelan historias poco conocidas en el mundo, sigue con nosotros para descubrir más lugares fascinantes e inesperados aquí, en Mundo Bello. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, y hasta la próxima.